Amén. Pastor del Moral, este tiempo es suyo. Amén. Amén. Que Dios... Falta activar su micrófono, pastor. Amén. Ahí. Amén. Dios les bendiga en esta tarde a todos. Que Dios los sorprenda, que Dios los mime, que ese milagro que están esperando muchos se produzca en este momento. Abrimos el ámbito espiritual para recibir milagros, para que esa presión ocular desaparezca, para que ese problema en las venas, en las arterias de estas personas que Dios me mostraban sean limpiados, sanados, para que el dolor en el hombro de ese varón también sea quitado. Y yo estoy mencionando algunas de las enfermedades, dolencias que en esta tarde Dios me hablaba que Él iba a ir sacando del medio de los que estuvieran participando en esta reunión. Yo quiero darle gracias, Apóstol Rizo, por esta oportunidad de ministrar su palabra. Usted me dice que yo soy un loco, pero creo que más loco es usted al permitir que yo pueda dar la palabra a todos estos. Y digo esto porque desde hace 15 días aproximadamente vengo luchando en mi espíritu qué debo ministrar. He tenido mucho tiempo de oración, intimidad con Dios, y por esas cosas Dios le ha placido en este tiempo de dar palabra a través de mi boca que se cumpliera como lo establece la Biblia, como profeta, ¿no? Y decía, Dios, yo quiero que tú te glorifiques en este día, y tenía tanta palabra de gobierno, de manifestaciones, de cosas que van a suceder en este tiempo, pero digo, Dios, yo no quiero hablar. Yo muchas veces veo en las redes sociales las cosas que yo pongo en los posts y puedo darme cuenta cuando la gente abraza la palabra que doy y cuando la rechaza. Lo triste es que cada una de las palabras, para los que la rechazan o la abrazan, cada una de ellas se cumple. Y mientras hablaba con Dios en estos días, Él me decía, si tú dejas de hablar lo que yo te doy, yo buscaré otro que lo haga. Y la verdad es que quiero que Dios siga glorificándose. Así que en esta tarde quiero hablar en 3 niveles. En esos 3 niveles que voy a hablar, habrá parte de la reunión que será para unos, otra parte de la reunión que será para otros y otra para otros, según Dios lo ha determinado para cada uno de los que hoy está en este lugar. Hoy, mientras estaba hablando con el Señor, me preguntó el Señor, ¿las prostitutas son mías o son del diablo? Y sé que cada uno de ustedes seguramente ha respuesto a Dios respondido a Dios como yo le respondí. Y yo dije, no pueden ser más que del diablo. Y Él entonces metió la mano en mi billetera, tomó un billete y me dijo, este billete es tuyo. Y yo dije, sí, yo lo gané, me pertenece. Y Él me mostró que decía Banco Central de la República Argentina. Me dijo, no, este billete, aunque tú lo has ganado, no te pertenece, no es tuyo, es del Banco Central. Así también todas las mujeres del mundo fueron creadas por mí, para mí, y de mí se sostienen. El diablo simplemente ha tergiversado, doblado y ha ensuciado a la humanidad con infinidad de pecados. El pecado pertenece a Satanás, pero lo creado me pertenece a mí. Así es que me hizo ver y cambiar la visión sobre muchas cosas. Y este día Dios me dijo, quiero que digas esto a la iglesia. Y sé que este mensaje va a trascender más allá de todos los que hoy están escuchando este mensaje. Y me dijo el Señor, diles así a esos que se van de su iglesia porque su pastor cayó en pecado. Diles, yo no los abandoné ni los dejé cuando ellos cayeron. Así que yo les digo, no los dejen, los he puesto allí para que lo levanten. Y si el que tiene que levantarlo no lo levantan, porque yo los envié de 2 en 2, yo te pongo a ti para que seas aquel que lo saque del hoyo. Mis amados hermanos, quiero hablarles esta tarde acerca de redención, de remisión y de restauración. Usted le pondrá el nombre que usted quiera a este mensaje después de oírlo. Dice
la palabra de Dios, y ustedes saben que yo no soy una persona que guarde papelitos o guarde allí cosas, así que toda la ensalada que yo le voy a dar en esta tarde, usted luego en oración, en intimidad, encerrado con Dios, le pedirá que le enseñe lo que por allí yo le hablo en parábola. Llega un momento en que Jesús entiende que ha llegado la hora de apartarse un poco de su pueblo, y él se tiene que ir a Samaria y le es necesario pasar por Sicar. Usted buscará y le pedirá a Dios que le indique por qué esa ciudad, y llega nada más y nada menos que a lo que usted y yo conocemos como el Pozo de Jacob, un lugar de adoración por los samaritanos. Y viene allí una mujer a la hora sexta, la hora en que Jesús también fue crucificado, pero la hora sexta es la hora dada para aquellos en el libro de Isaías 58 que tienen una relación y una intimidad con Dios, en que la oscuridad se les transforma en luz del mediodía, o la luz del mediodía es tan fuerte que no puede caber oscuridad en medio de ellos. Y en medio de esa situación en la que Jesús está, porque ahora se encuentra solo, aparece una mujer samaritana. Vamos a ponerle un nombre y digamos que esa mujer es Tamar. Tamar, aquella que una vez soñó con un hogar, una familia, y se casa con un tal Ese pasan los días, los meses, los años, y se muere. Luego le corresponde el hermano de ese porque la Biblia establece que cuando el hermano moría, la mujer pasaba a ser de su hermano. Y así Jesús les dice a los samaritanos que le preguntaron cómo era esa mujer, de quién sería en el reino de los cielos. Y Jesús le dice: no es de nadie, porque en el reino de los cielos no hay sexo, no hay género. Ahí está la que es repudiada por Onán. Y aquí viene una palabra profética para este tiempo. Onán era el que volcaba afuera. Onán era el que no quería inseminar. Onán era el que no quería dejar prole, porque él sabía que los hijos que esa Tamar le iban a dar iban a ser de su hermano él. Entonces todo lo que él tenía lo desviaba, lo mataba. Lo triste que a ese Onán Dios le quita la vida. Le pasa nada más y nada menos que lo que una vez le sucedió a un tal Usa, que queriendo tocar lo sagrado, tocó el arca y ese mismo momento se murió. Es un tiempo tan especial el que Jesús nos ha dado vivir en este momento, que aquellos que mantienen una intimidad, una relación con Dios, son los que verdaderamente tendrán los ojos abiertos para estar preparados ante las situaciones que vamos a vivir. Mis amados hermanos, son tiempos tan maravillosos en que Dios nos dice: vienen días en que nadie necesitará ser enseñado por su hermano, porque el mismo Espíritu les enseñará todas las cosas. Leía en estos días, y estos 15 días han sido días de mucha lucha, porque podía entender que aún el apóstol Rizo con este mensaje iba a tener conflictos, porque Rubén del Moral no es un hombre que hable acerca de cosas comunes en la iglesia, sino más bien que deja ciertos problemas para que luego el apóstol tenga que arreglarlos. Ahora, mientras yo leía esta palabra, me tomé el trabajo de leer varias Biblias y vi que en cada una de las nuevas traducciones que tienen las diferentes Biblias tienen diferente contexto. En su esencia no dicen lo mismo. Tomamos el mismo versículo y dicen algo parecido, pero no dicen lo que verdaderamente la otra dice.
Me he tomado el trabajo de ver Biblias en inglés y aún la traducción del inglés al castellano es parecido, pero no es igual. Y ahí venía el momento en que yo hablaba con Dios y le decía: Dios, ¿qué tiempo estamos viviendo donde una persona se reúne en una congregación con otras personas que tienen otra Biblia y en vez de salir bendecidos, muchas veces salen confundidos? Y les voy a dar una palabra que el Espíritu me dijo. Vienen días en que la Biblia va a ser reescrita. Vienen días, mi amado, en que el sumo pontífice, el Papa, ordenará que se escriba una Biblia acorde a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, mis amados, es tiempo en que vamos a la fuente verdadera, a Dios, y allí en intimidad, el que prometió escribir en nuestros corazones, nos dé la palabra de primera mano. No deje de congregarse como muchos pueden tener por costumbre, y ya el apóstol Pablo lo manifestaba, porque en la comunión, en el estar juntos y armonía, Dios habita y se glorifica en medio de ellos. Pero ciertamente también estos son tiempos de mucha confusión. Será tiempo de mucho pecado, pero también tiempo de muchos milagros. No se espante por los pecados que usted escuche. No se espante por los pecados que usted va a ver. Antes bien, dele gracias a Dios por haberlo puesto allí y ser usted la mano que pueda sacar a su hermano del pozo donde cayó. Porque ciertamente hoy es otro el que cae, pero mañana usted necesitará de esa mano para que usted también salga de él. Y allí estaba un hombre llamado Onán, volcando afuera, no queriendo dejar descendencia, no queriendo dejar prole, haciendo que una mujer que había sido determinada, bendecida por Dios para estar en la descendencia de Judá, no tuviera herencia. Y ahora va a su suegro, va a pedir que le den el tercer hijo, un tal Sela, que es menor de edad. Y los padres dicen: esta mujer está maldita, no vamos a darle al pequeño, no vamos a darle al inmaduro, no vamos a darle a nuestro tercer hijo. Y se lo niegan. Y dice la palabra de Dios que esta mujer se disfraza de prostituta. Y en una situación, ella se queda con el cetro de Judá. Al igual que en aquella oportunidad, Jesús, cuando los discípulos vuelven, se sorprendieron de que Jesús hablara con mujer. Y la verdad que cuando yo leo ese texto, se sorprendieron de que hablara con una mujer. Me pregunté por qué no se sorprendieron cuando Jesús iba a la casa de Marta y de María. ¿Por qué aquellas dos mujeres, una de ellas prostituta, no fue motivo de que se sorprendieran o se asombraran? Y sí se asombraron con esta mujer hablando en un pozo que para ella era lugar de adoración. Dice la palabra de Dios que Jesús le dice a esta mujer: dame de beber. Evidentemente la mujer llevaba balde. Evidentemente esta mujer era como aquella mujer que le dio agua a los camellos de aquel enviado por Abraham para que buscara esposa para su hijo Isaac. Y dice la palabra de Dios que la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, mujer samaritana? Tenemos un problema de religión, tenemos un problema de identidad. Me pides que te dé de beber. Yo no puedo poner agua en tu boca. Y Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida eterna.
Puedo imaginarme por un momento los gobiernos de esta mujer, porque cada marido que ella tomaba, porque legalmente Jesús le responde, 5 maridos has tenido. No le dice 5 locuras, 5 pasiones, 5 caídas. Él le dice 5 maridos has tenido. Puedo ver que esos 5 maridos para ella fueron 5 gobiernos. Porque el hombre es cabeza del hogar y la cabeza es gobierno sobre el cuerpo. 5 formas diferentes, porque puedo ver en medio de los hermanos que aún siendo de una misma prole, de una misma familia, cada uno de ellos piensa diferente. Y cuando ella estaba casada con él, se sometió a una forma de gobierno y a un marido. Y cuando estuvo con Onán, sucedió exactamente lo mismo. Ahora, la mujer le dice, conforme a lo que ella conocía y había experimentado en su vida, le dice, ¿cómo tú vas a sacar esa agua? ¿De dónde tienes? El pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Estamos en medio de una generación que necesita ver milagros. Estamos en medio de una generación donde todas las cosas suceden por medio de actos. Estamos en medio de una generación donde todo cuesta un esfuerzo. Y la mujer ve que Jesús no tiene ese esfuerzo. Y le pregunta, ¿de dónde vas a sacarla? ¿Cómo vas a hacer? Porque el pozo de Jacob, del cual bebieron nuestros padres, nuestros hermanos, no nuestros animales, es profundo. Hay que traer un balde, hay que lanzar el balde, hay que tirar con una soga y sacarlo. Luego tú puedes beber, el pozo te lo va a dar, pero tú no tienes con qué. Y Jesús le dice, ve y llama a tu marido, porque lo que voy a hacer, evidentemente, necesito que sea bajo un orden. Necesito que sea bajo una institución. Necesito que sea bajo el orden que Dios estableció. Quiero que traigas a tu cabeza. Quiero que traigas a aquel que es gobierno sobre ti. Algo de lo cual a muchos no les gusta hablar gobierno. Vivimos en medio de una generación donde todos opinan lo que quieren y todos tienen autoridad en lo que dicen. Hace un tiempo veía a través de las redes sociales a la hija de un pastor tratar a un pastor como un igual. Y eso que muchos en las congregaciones se toman la libertad de recibir tal o cual palabra. Se toman la libertad de saber, este mensaje no me gusta, esto lo tomo, esto lo dejo. Y no lo toman como algo que viene directo de parte de Dios. Hay algo maravilloso que sucede en el libro de San Lucas, capítulo 5, cuando los hombres fracasaron, cuando toda la actividad de ellos fracasó, cuando el lago de Genesaret no podía darle peces o pescados. Jesús ve que a la orilla de ese lago hay 2 barcas y entró en una de ellas. Y muchas veces le pregunté a Dios, ¿por qué escogió esa barca y no la otra? ¿Por qué escogió la barca de Simón y no la de los hijos de Zebedeo? ¿Por qué escogió la barca de Simón y no sé la de quién otro más? Y dice la Biblia que Simón estaba en el lago lavando las redes. Y él da una orden. Y esto yo quiero que la iglesia hoy lo entienda. La palabra de Dios no se discute. La palabra de Dios es orden. La palabra de Dios es una orden directa, nos guste o no nos guste. Podrá ser bueno el mensaje o malo. Podrás tener una buena o una mala experiencia. Pero la palabra de Dios es una orden. Y dice la palabra que Jesús se sienta en la barca y le dice a Simón, métela
mar adentro, empújala un poco de la orilla, apártala de la orilla. Me pregunto si el motivo por el cual Jesús se sienta en esa barca es porque sabía que Simón iba a obedecer la orden de él y los de la otra barca no lo harían. El cansancio, la fatiga, las situaciones de la vida quizás llevarían a que los otros de la otra barca le dijeran: no quiero saber nada, la barca ya está afuera, no entra más al agua. Y lo bueno de la palabra de Dios es que en la obediencia hay bendición. El libro de San Lucas capítulo 5, a diferencia del libro de San Juan capítulo 4, no se dice qué mensaje predicó Jesucristo. Entre todas las palabras que Jesús daba, la del capítulo 5 no tiene palabra. Dice cuando terminó de hablar, pero no sé qué habló. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro. Usted y yo conocemos el final de la historia. Usted y yo sabemos que las dos barcas se llenaron, pero ese día el que subió siendo Simón volvió siendo Pedro. El que subió siendo un pescador ahora volvió siendo un apóstol. Simplemente porque en el momento en que Jesús le dijo: dame de beber, él estuvo dispuesto. La mujer le dice: no tengo marido. Él se me murió, Onán se murió, Sela que me corresponde no me lo dieron, Judá se acostó conmigo. Y Jesús le responde: bien has dicho, en verdad has dicho eso, no me has mentido. Y esto es lo bueno de Dios, que cuando tenemos la capacidad, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras caídas, hablar la verdad, porque Dios ama la verdad. La Biblia dice: de palabra de mentira te alejarás. Y la mujer ahora va con verdad y dice: no tengo marido. Y Jesús le responde lo que yo hablaba hace un momento: bien has dicho esto. Qué bueno es que Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de los errores, te diga: has dicho bien. Puedo ver a aquella mujer que llamaban prostituta, envuelta en una sábana, todos querían apedrearla. Jesús escribía en tierra y no sé lo que escribía. Pero luego levanta la voz y dice: el que no tenga pecado arroje la primera piedra. Y desde el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, el anciano, el niño, no quedó ninguno. Todos habían pecado. Jesús le pregunta ahora a la mujer: ¿ninguno te condenó? No, Señor, yo tampoco te condeno. Ve en paz y no peques más. Pero a esta mujer, Jesús ahora le está diciendo: bien has dicho, te felicito, 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, 5 son legales. 1 te enganchaste por ahí, o te enganchó, pero no es tu marido. No tiene relación, no es cabeza. No es hogar, no es institución. Y en ese momento en que Jesús le dice a la mujer: no es tu marido, Jesús la coloca en una plataforma. Y eso es lo bueno del arrepentimiento, de saber reconocer quién es el que está delante. Porque en el momento en que Jesús le dice a la mujer: el que ahora tienes no es tu marido, Jesús le está diciendo: tú eres la cabeza del hogar. Yo puedo darte de beber de esta agua sin que me traigas a nadie. Yo te coloco a ti por cabeza del hogar. Cuando no tienes marido, cuando tu marido no es creyente, la cabeza se constituye en la mujer. Y ahí se establece el gobierno. Mujer, tú eres gobierno. La mujer le dice: me parece que eres profeta.
Ahora se establece una relación. Esa inseminación que no le había dado Onán, la estaba recibiendo directamente de parte de Dios. Porque Jesús le dice a la mujer, no importa cuántas oraciones, cuánto clamor, cuánto lloro, cuánto ayuno, cuántos llores tú en este pozo, siempre volverás a tener necesidad, siempre volverás a tener sed, nunca te vas a saciar. Pero en el momento que yo te dé de esta agua será en ti un río de agua viva que salte para vida eterna. Y la mujer dice, quiero de esa agua. Sin darse cuenta, la mujer ya había sido inseminada. ¿Cómo habrá sido la operación? El momento en que el arcángel Gabriel se aparece en la habitación de María y le pregunta y empieza a hablar con ella. Y María le da la autorización para ser inseminada por Dios. Y el ángel le dice, ahora vendrá el Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá de ti. Usted conoce la historia. ¿Cómo habrá sido esa inseminación del Espíritu a María? ¿Cómo habrá sucedido para que el vientre de María se convierta en esa fuente de agua de vida eterna que es Jesucristo? Era la hora sexta. El sol resplandecía en lo alto. Isaías 58. Tu oscuridad será como la luz del mediodía. De pronto, la mujer se olvida del balde, se olvida de la soga, se olvida de todo lo que había venido a hacer y sale corriendo. Y empieza a gritar en una ciudad llamada Samaria. En una ciudad donde Jesús había dicho primero Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora le toca a Samaria. Pero la que llevaba la llave, la primera en predicar en Samaria, fue esta mujer. Es curioso que el capítulo 4 del libro de San Juan tenga 42 versículos. Me tomé el trabajo de verlos. Y 42 capítulos tiene la historia del hombre de quien Dios dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Y es en el versículo 42 donde la gente viene y dice, ya no creemos por lo que tú has dicho, sino por lo que nosotros hemos visto y hemos oído. La mujer fue instrumento para que Dios entrara en Samaria. ¡Qué inseminación! ¡Qué ríos había dentro de ella! Y es en el capítulo 42 donde aquel hombre cegado por la situación, rodeado de malas amistades, ahora vuelve en reconciliación con Dios. Y Dios le da 6 veces más. 6 eran los maridos que esta mujer había tenido. 5 más el que ahora tienes, que ese no era marido, ese era infiltrado. 6 es número de hombre. Creo que la mujer se le murió el apóstol, se le murió el profeta, se le murió el evangelista, se le murió el pastor, se le murió el maestro. Y cuando se te mueren los 5 ministerios, el diablo usa del engaño, usa de la mentira,
y se mete en los hogares. Ahí está el que viene con doctrinas humanas. Pero de pronto la mujer está dándole de beber al número 7, al perfecto. Esta Tamar era parte, herencia de la tribu de Judá. Lo que ella no sabía, que esa mañana al mediodía ella se encontraría con el león de la tribu de Judá. Y es el león de la tribu de Judá la que le dice: despósate conmigo. Si le entregas tu corazón a Dios, si le entregas tu corazón a Cristo, si le entregas tus deseos, tus necesidades, tus aflicciones, yo puedo hacer que nunca más en la vida tú tengas alguna necesidad, porque yo las supliré todas. Y aquella mujer, que para muchos era una prostituta, para Dios era una Abigail. Para Dios era esa mujer que, desobedeciendo la voz de su marido, sabe reconocer al rey y se presenta delante de él como tiene que hacerlo. Y cuando Jesús tenía sed, ella pudo poner agua en su boca. Me gustan las palabras de aquella mujer que, viendo que Elías no venía, fue en búsqueda de harina, fue en búsqueda de aceite y de dos leños, una cruz, un sacrificio. Y se iba a encerrar en su cuarto, ella y su hijo, para hacer el sacrificio, comerlo y dejarse morir. De pronto viene Elías. Elías le dice: dame de beber. Y la mujer va corriendo a buscar, en medio de esa sequía, en medio de esa situación adversa, un poco de agua para ponerla en la boca del profeta. Y cuando la mujer va de camino a buscar esa agua para ponerla en la boca del profeta, Elías le vuelve a repetir: tráeme un bocado de pan en tu mano. La mujer le responde: no tengo pan cocido, solo tengo un puñado, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es algo, usted cuando arrebata solamente tiene lo que alcanza en su mano. Y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños. Tenía a Cristo, el trigo molido, tenía el aceite, el Espíritu Santo, y tenía los 2 leños, la cruz, para hacer el sacrificio y dejarse morir. Y yo les hablé en esta oportunidad acerca de gobierno, acerca de cabeza, porque Dios es un Dios de orden. Hacer el sacrificio fuera del orden de Dios te trae muerte. Y la mujer sabía que si la palabra no la daba el profeta, ella se moría, porque el cambio estaba en la boca del profeta. Y Elías le dice: veas como has dicho, pero tráeme a mí primero un poco de pan. Y la mujer va y hace el pan, esa harina se entremezcla y sucede el pan. Y el pan es Cristo. Lo que el profeta Elías no veía, ya lo estaba viendo una mujer sunamita. Ahora, el sacrificio está, el pozo está, Cristo está. Solo falta el agua. Lo curioso de aquella historia de Elías y la sunamita es que Dios lanza una palabra, y la palabra es: el harina no escaseará,
ni el agua disminuirá, ni el aceite disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y la mujer sunamita tiene la primera revelación bíblica de lo que va a ser el arrebato. Porque llover en 510 millones de kilómetros cuadrados al mismo momento sucederá una sola vez. El día en que los ángeles desciendan como gota de lluvia y arrebaten al pueblo escogido del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben una cosa? Aquella mujer del libro de San Juan, la mujer samaritana, no tiene a Elías. Ella dice: me parece que eres profeta, pero no está Elías allí. Ahí está nada más y nada menos que el Rey de Reyes, el Mesías, el Hijo de Dios. Y sale corriendo, inseminada por el Espíritu Santo, a dar la noticia en la ciudad. Y vienen, y toda la gente ve, y la gente dice: no solamente creemos por tus dichos, sino porque nuestros ojos han visto y nuestros oídos han oído. Este es el Mesías. Estamos delante de tiempos gloriosos, tiempos en que el diablo sabe que le queda muy poco tiempo. Hará cosas inimaginables para destruir. Hará cosas que no están en la Biblia escritas, no han sido aún reveladas, para intentar sacar al pueblo de Dios. Intentará de mil maneras que se produzca aquel acontecimiento conocido como apostasía. Vuelvo a repetirles: el pecado no les espante. Hay uno que quita todos los pecados del mundo. Su nombre es Jesucristo. No importa cuán grande sea el hoyo en el cual han caído. Aprendan de Pedro. Pedro se hundió en un mar simplemente para demostrar que no hay mar tan profundo que no pueda el brazo de Dios rescatar a los que caigan. Aquella mujer, muchos hubieran querido que fuese de Israel, pero era samaritana. Aquella mujer, muchos hubieran querido que fuese de las grandes congregaciones, pero la palabra de Dios dice: ¿quién es esta que viene del desierto adornada, ataviada con sus joyas? No es nada más ni nada menos que la iglesia que Jesucristo está preparando para su gran venida. Mis amados, es un tiempo en que Dios nos va a despertar muchas veces en la noche. Esta tarde, mientras estaba haciendo unas actividades, Dios simplemente me habló acerca de si las prostitutas son de Él o son del diablo. Y con un simple billete que decía Banco Central, me demostró que todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él subsisten. Podrán estar por un leve tiempo en las manos del diablo, pero el diablo no es dueño de nada. El único dueño del cielo, del Hades, del infierno y de todo lo que existe se llama Jesucristo. El único que tiene un nombre que es sobre todo nombre, y le guste o no le guste al diablo, ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre eterno. Que Dios les bendiga. Que este día la luz de Jesucristo resplandezca sobre ustedes. Que ese encuentro que Jesús tuvo en un lugar de adoración con una mujer que para los discípulos era extraña, para Dios era conocida. Hay algo que Dios me ha hablado mucho durante estos días. No importa cuántos lenguajes
de género se levanten, no importa cuánta ideología se levante, usted simplemente viva, déjelos vivir a ellos. La Biblia dice que establecido está por Dios que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Usted sea santo, deje que el mundo vaya a inmundicia cada vez más y más. Predique, enseñe la palabra, no la imponga, porque al fin y al cabo las ovejas de Dios oyen su voz y le siguen, y las cabras seguirán su rumbo. Que Dios les bendiga en esta tarde a todos. Amén. Gracias, pastor, muchas gracias. Como siempre, muy oportuno, de bendición. Yo declaro bendición sobre cada hogar, de bendición sobre cada una de sus vidas, que la palabra sea un bálsamo, una fortaleza para levantarlo y reedificarlo a usted en este tiempo de su vida. Declaro que no va a pasar escasez en tu casa, en tu mesa, vas a ser bendecido en tu entrada y en tu salida, en la ciudad o en el campo, donde estés. Y toda provisión viene del norte, del sur, del este y del oeste, pero más que nada del cielo, donde Dios te traerá provisión sobreabundante y sobrenatural. Sé bendecido, sé fortalecido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Gracias, Pastor Rubén. Amén. Gracias a usted, apóstol. La verdad que es, como siempre, un privilegio poder estar, ministrar, la oportunidad de llegar a todos ustedes. Sé que no soy el predicador convencional. A Dios le ha placido hacerlo así, a Rubén del Moral. Le dejo un tremendo problema para que usted lo arregle y, como siempre, los bendigo. Un abrazo a todos. La grabación se ha detenido. Amén.